En una mañana otoñal de principios de octubre, Rebecca Thorndike bajó al metro, maniobrando entre la gente que se apresuraba. En la mano izquierda llevaba una taza de café, en la derecha un maletín de cuero heredado de su padre. Las escaleras mecánicas bajaron lentamente, llevándola al metro junto con docenas de oficinistas igualmente somnolientos. En el vagón, se acomodó junto a la ventanilla y sacó el teléfono. Un mensaje de su marido, enviado a las 5 de la mañana. Todo va bien. El vuelo ha ido bien. Estaré en contacto. Rebecca asintió. Wesley viajaba con frecuencia. Era parte habitual de su trabajo como ingeniero de campo. Ahora debía estar en Minnesota solucionando un problema en una planta local. En la oficina de la empresa de transportes donde Rebecca trabajaba como directora de logística, la recibió el caos habitual de las primeras horas de la mañana. Llamadas telefónicas, correos electrónicos de los conductores, informes de entrega, cambios repentinos en las rutas. Ordenaba metódicamente los montones de documentos mientras contestaba a las llamadas y ajustaba los horarios. A la hora de comer, el flujo de trabajo se había relajado un poco. Rebecca abrió la ensalada que había preparado la noche anterior. Ella y Wesley solían cocinar juntos a menudo, pero en los últimos meses había sido cada vez menos frecuente. Él había empezado a quedarse hasta tarde en el trabajo y a viajar más a menudo en viajes de negocios. Apenas hablaban en casa, solo de detalles domésticos, facturas, planes para el fin de semana, que a menudo se veían interrumpidos por sus repentinas llamadas. El teléfono sonó mientras ella cerraba el recipiente. Era Jim Hawthorne, colega de Wesley. «Hola, Rebecca. Escucha, no consigo hablar con Wes por teléfono y necesito datos sobre ese proyecto en Portland. ¿Sabes cuándo volverá de Minnesota?» «Debería estar allí a finales de semana», contestó ella, dando un sorbo a su agua. «¿Sí? Me pareció ver ayer su coche a la salida del Starbucks de Oak Street. Tal vez me lo imaginé, por supuesto». Rebecca se quedó helada. Oak Street estaba a 15 minutos en coche de su casa. «Debió de parecerlo», dijo lentamente. «Quiero decir, tenía un vuelo temprano por la mañana». «Ah, claro, siento molestarle. Dile que me llame en cuanto pueda». Rebecca colgó el teléfono. Le vinieron a la mente otras rarezas de las últimas semanas. La nueva colonia. Un repentino deseo de ir al gimnasio. Estar mucho tiempo sentada al teléfono y, cuando se acercaba, cerrar precipitadamente la pantalla. Y esos viajes de negocios, cada vez más frecuentes y largos. Sacudió la cabeza, alejando los pensamientos no deseados. Abrió su correo electrónico de trabajo, donde ya se habían acumulado una docena de nuevas cartas. Durante el resto de la jornada, ordenó metódicamente los documentos, negoció con los transportistas y elaboró los horarios. Solo en el metro de camino a casa, mirando su reflejo en la ventana oscura, se permitió admitir lo obvio. Algo iba mal, y tenía que averiguar de qué se trataba. Aquella tarde se quedó sentada en la cocina largo rato, mirando la pantalla del móvil. Wesley había enviado una foto de un equipo con la leyenda, trabajando. La geometría señalaba Minnesota. Rebecca le puso un like y envió un despreocupado. «Cuídate». Luego abrió la historia de la aplicación bancaria. Varios gastos extraños habían aparecido allí en el último mes. Restaurantes mientras él estaba supuestamente en el trabajo, compras en tiendas de ropa de mujer. En el dormitorio, Rebecca hilaba a máquina las sábanas de la cama. En la mesilla de noche había una fotografía de su boda. Los dos sonreían, tan jóvenes y felices. Hacía 4 años. Parecía como si hubiera sido en otra vida. Mientras se dormía pensó en que tendría que hacer algo, pero aún no sabía qué. Y lo más importante, no estaba segura de querer saber la verdad. Se habían conocido en un tren de cercanías hacía 5 años. Rebecca volvía de casa de una amiga y Wesley regresaba de un trabajo de campo. Su teléfono estaba estropeado y le pidió que le llamara desde su número.
Se pusieron a hablar y resultó que vivían en barrios vecinos. La primera cita tuvo lugar en un pequeño restaurante chino. Wesley habló de su trabajo, de cómo encontraba mejor el lenguaje común con equipos complejos que con las personas. Rebecca se rió de sus historias sobre máquinas caprichosas y sus propietarios. Parecía tan sencillo y directo, sin juegos ni pretensiones. Se casaron un año después. La boda fue modesta. Los padres de Wesley ya habían muerto y al padre de Rebecca no le gustaban las celebraciones ruidosas. La luna de miel la pasaron en la carretera. Cogieron un viejo Ford y recorrieron varios estados, parando en moteles y pueblos pequeños. Por primera vez vivieron en un piso de alquiler. Rebecca trabajaba para una empresa de transportes y Wesley hacía muchas guardias. Cuando volvía a casa, podían pasarse toda la tarde en el sofá hablando del día. Él escuchaba atentamente sus historias sobre clientes difíciles y conductores malhumorados y le daba buenos consejos. Ella le ayudaba con los documentos. Wesley tenía una incapacidad patológica para rellenar formularios e informes. La idea de comprar una casa de verano surgió espontáneamente. Volvían de otro viaje y Wesley, al pasar por delante de la señal de un pueblo de vacaciones, se salió de repente de la autopista. «Vamos a echar un vistazo», sugirió. La pequeña casa de madera a las afueras del pueblo parecía abandonada, pero tenía potencial. Había que reparar el porche y pintar las paredes, pero el lugar era tranquilo y acogedor. Pidieron un préstamo y gastaron todos sus ahorros. El primer año pasaron todos los fines de semana en la casa. Wesley renovaba, Rebecca mejoraba la parcela. Al final del verano la casa estaba transformada, paredes recién pintadas, porche renovado, muebles nuevos. Crearon una zona de barbacoa en el patio trasero y plantaron unos cuantos manzanos. Y entonces algo empezó a cambiar. Al principio imperceptiblemente. Wesley empezó a ofrecer viajes a la casa de campo con menos frecuencia, alegando cansancio. Luego aparecieron excusas extrañas, llamadas urgentes los fines de semana, viajes de negocios no programados. Rebecca empezó a viajar sola o con su padre. Hace 3 meses encontró en el bolsillo de su chaqueta un cheque de una tienda local, fechado el día en que Wesley se encontraba supuestamente en otra ciudad. Él lo atribuyó a un error del cajero. Rebecca fingió creerlo, y entonces empezó a notar otras pequeñas cosas, nuevos hábitos de vestir, gastos inesperados, largas conversaciones telefónicas en la otra habitación. La última vez que habían estado juntos en la casa de campo había sido a principios de verano. Wesley había pasado toda la noche al teléfono, sin apenas hablar. Al día siguiente se marchó antes de lo habitual, alegando una llamada urgente. Desde entonces, siempre encontraba una razón para no ir. Rebecca dejó de insistir. Hace 15 días encontró en el buzón un recibo de la factura de la luz de la casa de campo. El importe era muy superior al habitual, como si alguien viviera allí habitualmente. No habló de ello con su marido. Se limitó a guardar el recibo en el cajón del escritorio y empezó a vigilar más de cerca las demás facturas. Poco a poco, su vida en común se convirtió en el cumplimiento de rituales familiares. Desayuno, trabajo, cena, televisión, sueño. Aún se decían buenos días y buenas noches, discutían trivialidades domésticas, planeaban las compras. Pero algo había desaparecido irremediablemente. Esa calidez, esa cercanía que había existido antes. Últimamente, Rebecca pensaba a menudo en el día en que se conocieron en el tren. Entonces había creído en su sinceridad, en que era realmente así, sencillo y honesto. Ahora pensaba cada vez más que tal vez se había equivocado, que había algo más detrás de esa aparente sencillez. Y no estaba segura de querer saber qué era. Wesley había sido llevado a urgencias de la clínica privada a última hora de la tarde, una herida de trabajo, un corte en la palma de la mano. Marla Caulfield acababa de terminar su turno, pero se había quedado hasta tarde para ayudar con el papeleo.
La recepcionista tenía el día libre y la chica nueva estaba confusa. Mientras rellenaba el papeleo, echó un buen vistazo al paciente. Ojos cansados, barba de 3 días, rostro tranquilo a pesar de la herida sangrante. Se mantenía sereno, no se quejaba, respondía a las preguntas con claridad. Se había hecho daño ajustando una máquina. La mano se le había resbalado y había chocado contra un borde afilado. «Tienes suerte de que hoy esté de servicio», dijo Marla mientras le curaba la herida. «Soy la mejor cosiendo». Él sonrió, algo cansado, pero sinceramente. Le preguntó por qué estaba tan segura. Siguió una conversación. Marla llevaba 5 años trabajando en la clínica. Después de divorciarse, se había puesto a trabajar. Era más fácil no pensar en su matrimonio fracasado y en la soledad de su piso vacío. Le gustaba su trabajo, concreto, claro, marcando la diferencia. Wesley le pidió su número de teléfono, aparentemente para consultarle sobre el vendaje. Llamó al día siguiente y propuso tomar un café. Ella dijo que sí, ¿por qué no? Se fijó en el anillo que llevaba en el dedo, pero decidió que no era asunto suyo. Durante el café, él habló de su trabajo, de mecanismos complejos, máquinas caprichosas, de lo agradable que era arreglar lo que estaba roto. Hablaba con pasión, con los ojos encendidos. Marla escuchaba y pensaba que hacía mucho tiempo que no conocía a un hombre que amara su trabajo con tanta sinceridad. Las reuniones se hicieron más frecuentes. Llamaba cuando estaba en la ciudad. Su trabajo le obligaba a viajar con frecuencia. Paseaban por el parque, se sentaban en los cafés, hablaban de todo. Apenas mencionaba a su mujer y Marla no le preguntaba. El primer beso tuvo lugar una tarde lluviosa frente a su casa. Ella no fingió vergüenza ni resistencia, simplemente le invitó a subir. Por la mañana él se marchó temprano. Tenía que ir a la obra. Ella no le dijo que le quería ni que le estaba esperando. Simplemente le dijo: «Llámame cuando estés en la ciudad». Sus encuentros eran infrecuentes pero vívidos, sin promesas ni planes de futuro. Marla apreciaba esta sencillez de la relación, sin pretensiones, sin juegos elaborados. Wesley también parecía disfrutar de esa facilidad. En sus ratos libres, a menudo recordaba sus conversaciones. Le gustaba cómo hablaba de la vida, sin filosofía, pero con una especie de pasión interior. Cuando hablaba de trabajo, sus ojos se iluminaban con una luz especial. En esos momentos parecía otra persona, no el hombre tranquilo y algo distante que parecía ser normalmente. Un día propuso pasar un fin de semana en el campo. Tenía acceso a una casita a 1 hora de distancia. Marla aceptó sin pedir más detalles. Le encantaba esa espontaneidad, esa capacidad de vivir el momento. La casa era acogedora, de madera, con porche y jardín. Podía sentir la mano de una mujer en el interior, cortinas, servilletas, algunos adorables adornos. Marla intentó no pensar de quién era la casa. Pasaron allí 2 días, cocinando, paseando, haciendo el amor. Hablaron de todo menos de su vida familiar. Después de aquel fin de semana, algo cambió. Wesley empezó a llamar más a menudo, sugiriendo nuevos encuentros en la casa de campo. Marla sintió que cada vez se encariñaba más con ella, que cada vez buscaba más a menudo motivos para verla. A ella no le importaba, también le gustaba pasar tiempo con él. En su compañía se sentía viva, real. Sus encuentros secretos se hicieron habituales, a veces en la dacha, a veces en la ciudad, en cafés, en el parque, en su piso. Aprendieron a dedicarse tiempo el uno al otro, a pesar de la apretada agenda de trabajo de él. Marla se acostumbró a este ritmo: llamada, encuentro, despedida, espera de la siguiente llamada. Entonces él se ofreció a quedarse en el chalet un par de semanas, quizá un mes. Dijo que su mujer iba poco por allí y que quería estar más tiempo con Marla. Ella aceptó, sin pensar mucho en las consecuencias. Después de todo, ella siempre había vivido el presente. Rebeca nunca se había considerado celosa.
pero últimamente se encontraba comprobando la hora del último mensaje de su marido, escuchando sus conversaciones telefónicas, intentando adivinar con quién hablaba. Este fin de semana, Wesley había vuelto a ausentarse por una llamada de emergencia. Rebecca se despertó temprano por la mañana con el sonido de su equipaje. Estaba recogiendo herramientas, revisando papeles. Se despidió de ella con un beso en la mejilla y prometió volver por la noche. Ella volvió a fingir que se dormía. Cuando la puerta se cerró tras él, Rebecca se levantó y se acercó a la ventana. Su coche estaba aparcado en la entrada y él estaba guardando una bolsa de herramientas en el maletero. Se quedó así unos minutos, hablando por teléfono. Rebecca no había tenido un plan claro hasta ese momento, pero mientras observaba a su marido a través de la ventana, de repente decidió seguirle. Se vistió apresuradamente, bajó las escaleras, subió a su coche y aparcó un poco más adelante. Wesley seguía al teléfono, sonriendo ante sus pensamientos. Finalmente se puso al volante y arrancó. Rebecca esperó unos segundos y le siguió, manteniendo las distancias. Esperaba que se dirigiera a la zona industrial donde solía trabajar. Pero Wesley giró en dirección contraria, hacia los barrios residenciales. Se detuvo frente a un rascacielos y tocó el claxon. Unos minutos más tarde, una mujer, delgada, morena, vestida con vaqueros y una chaqueta ligera, salió de la entrada. Subió al coche y se abrazaron. A Rebecca se le hizo un nudo en el estómago. El coche de Wesley arrancó. Rebecca lo siguió, intentando no estorbar. Atravesaron la ciudad y se detuvieron frente a un gran supermercado. Rebecca aparcó en la esquina más alejada del aparcamiento y los observó caminar hacia la entrada, charlando despreocupadamente, tocándose de vez en cuando. En la tienda, se mantuvo a distancia, escondida detrás de los estantes. Caminaban por los pasillos, comprando como una pareja de toda la vida, consultando, discutiendo, riendo. Wesley puso la mano en el hombro de la mujer y le susurró algo al oído. Ella sonrió y le dio un beso en la mejilla. Rebecca los miró y sintió frío en su interior. Recordaba cuando Wesley y ella solían ir de compras de la misma manera, despreocupados, enamorados, pensando solo el uno en el otro. Ahora él actuaba de la misma manera con otra persona. En un momento dado estaban muy cerca, literalmente en la fila de al lado. Rebecca se escondió detrás de un puesto con folletos publicitarios. Oyó un fragmento de conversación. Estaban discutiendo qué cocinar para cenar. La mujer decía algo sobre pollo asado con hierbas, y Wesley estaba de acuerdo. No la vieron. Terminaron de comprar y se dirigieron a la caja registradora. Rebecca observó a Wesley pagar mientras ayudaba a su compañera a llevar las bolsas. Subió al coche y los vio alejarse, pero no fue más allá. No tenía sentido. Por la noche, Wesley llegó a casa cansado, oliendo a aceite de máquina. Habló de las reparaciones complicadas, del cliente malhumorado. Rebecca asintió, fingiendo escuchar, pero le miró las manos. No había rastro de aceite de máquina en ellas, ni arañazos de trabajar con maquinaria. A partir de ese día, empezó a fijarse cada vez más en las pequeñas cosas. La forma en que esconde el teléfono cuando ella entra en la habitación. Cómo le cambia la voz cuando habla por teléfono con alguien en la otra habitación. La frecuencia con la que esas llamadas de emergencia de los fines de semana se habían vuelto repetitivas. A veces, por la noche, cuando Wesley estaba en casa, ella le echaba un vistazo a hurtadillas, intentando averiguar cuándo y cómo había cambiado, en qué momento se había convertido en una persona diferente. Por fuera seguía siendo el mismo, tranquilo, un poco distraído, sumido en sus pensamientos. Solo que ahora esos pensamientos claramente no eran sobre ella. Y también se sorprendió a sí misma buscando indicios de mentiras en su comportamiento, en sus palabras, como si estuviera armando un rompecabezas de pequeños detalles. Cada llamada repentina,
Cada salida imprevista, cada rareza en su agenda, formaban una imagen que ella aún no quería comprender del todo. Una mañana se despertó al oírle hacer la maleta, otra llamada de emergencia. Tumbada con los ojos cerrados, le escuchó pasearse por el piso, haciendo las maletas. Se acercó a la cama, le besó la sien y pensó que estaba dormida, pero estaba tumbada, inmóvil, pensando en la mujer del supermercado, que probablemente también iba a encontrarse con él ahora. Marla llevaba casi 5 años trabajando en la clínica. Tras su divorcio, este lugar se había convertido en una especie de refugio para ella. Siempre había algo que hacer, aquí la valoraban, aquí se sentía necesaria. Sus colegas respetaban su profesionalidad, los pacientes le agradecían sus cuidados. Su ex marido era un agente inmobiliario de éxito, engreído, ambicioso y siempre ocupado. Se conocieron en una fiesta de amigos comunes, salieron durante 6 meses y se casaron. Al principio, todo iba bien. Ella admiraba su determinación, él estaba orgulloso de que su mujer fuera médico, y entonces empezaron los problemas. Él quería que ella dejara su trabajo en la clínica y se dedicara a la medicina privada. Es más prestigioso. Estaba enfadado por sus turnos de noche, sus vacaciones no programadas. Llamaba a su trabajo vaso. El divorcio fue rápido y casi indoloro. Simplemente dividieron los bienes y se separaron. En la clínica la valoraban por su franqueza y profesionalidad. Marla nunca le seguía la corriente a sus pacientes. Decía las cosas como eran y a muchos les gustaba. Su relación con sus colegas era equilibrada. No se metía en las intrigas del hospital, no cotilleaba, se limitaba a hacer su trabajo. Cuando Wesley entró en su vida, no se hizo ilusiones. Un hombre casado, interesante, inteligente, pero casado. No tenía intención de enamorarse ni sueños de un futuro juntos. Solo disfrutaba del momento, su sonrisa, sus historias sobre su trabajo, el calor de sus manos. Sus encuentros eran escasos, pero brillantes. A veces él venía a verla después del trabajo, cansado, oliendo a aceite de máquina. Ella preparaba la cena y hablaban de todo, de trabajo, de libros, de la vida, nunca de su familia. Era su regla tácita. Aquella noche llegó más tarde de lo habitual. Se sentó en la cocina, dándole vueltas a una taza de té frío entre las manos, y de repente le propuso vivir juntos, en la dacha de su mujer. Dijo que ella casi nunca iba allí, sobre todo entre semana, que era tranquilo, pacífico, que nadie la molestaría. A Marla le sorprendió la propuesta. Todos sus encuentros anteriores habían sido breves, esporádicos, y ahora, de repente, era así. Le preguntó si tenía miedo de que su mujer se enterara. Wesley se encogió de hombros y dijo que hacía tiempo que ella no se interesaba por su vida. En la clínica, Marla se encontraba a menudo con los dramas familiares de otras personas. Esposas, maridos, amantes. Todos venían con sus propios traumas, enfermedades y problemas. Aprendió a no juzgar, solo a ayudar a quienes lo necesitaban. Ahora ella misma formaba parte de esa historia, la amante de un hombre casado, cursi hasta el ridículo. Pero no le importaba. Al fin y al cabo, ella no había destruido su familia, solo estaba allí cuando él la necesitaba. La oferta de vivir en la casa la había cogido por sorpresa. Significaba otro nivel de relación, más profunda, más arriesgada. Pero Marla estaba acostumbrada a tomarse la vida como venía. Si Wesley quería estar con ella, que estuviera. Si se acababa, que así fuera. En el trabajo, nadie sabía nada de su aventura. Para sus colegas, seguía siendo la misma Marla, profesional, un poco brusca pero fiable. Los pacientes seguían agradeciéndole su atención. La vida seguía como siempre. Y por las tardes se sentaba con Wesley en el porche de la casa de campo, contemplando la puesta de sol y pensando en lo extraña que era la vida. No sentía ninguna culpa hacia su mujer,
Al fin y al cabo, ella le había dejado marchar, había dejado que su relación sucediera. En la clínica, Marla veía a menudo las secuelas de matrimonios fracasados, moratones, crisis nerviosas, intentos de suicidio. En su contexto, su historia parecía casi inofensiva. Dos adultos que encontraban el uno en el otro lo que les faltaba en sus vidas. Wesley hablaba de su trabajo, de mecanismos complejos, máquinas caprichosas y clientes agradecidos. Ella le escuchaba y notaba cómo se le iluminaban los ojos cuando hablaba de su trabajo favorito. En esos momentos parecía un niño, entusiasta y sincero. En la dacha reinaba el silencio. Marla trajo sus libros favoritos y montó un rincón de lectura en el porche. Por las mañanas desayunaban juntos y luego Wesley se iba a trabajar. Ella estaba sola, leyendo, cocinando, paseando por el barrio. Por la noche volvían a estar juntos. Los domingos, Ezra Livingston se sentaba a la mesa en la cocina de su hija y la veía preparar la cena. En los últimos meses se había convertido en una tradición. Los domingos comían los dos solos. Wesley solía estar ocupado. Llamadas de emergencia, reparaciones imprevistas. Rebecca estaba cortando verduras para la ensalada, con movimientos precisos y practicados. Su padre notó que había adelgazado y que tenía ojeras. Sus movimientos se habían vuelto más bruscos, más nerviosos. Estaba claro que algo preocupaba a su hija, pero no se apresuró a preguntar. ¿Recuerdas cuando mamá preparaba su ensalada estrella?, preguntó Rebecca de repente, sin apartar los ojos de la tabla de cortar. Ezra asintió. Mary tenía el don de convertir la comida más sencilla en algo especial. Hacía 8 años que se había ido, pero ambos seguían recordándola a menudo. Siempre decía que la comida debía ser tan sencilla como la vida misma, reflexionó Esdras. Salvo que la vida rara vez es sencilla. Rebecca se quedó inmóvil un momento y siguió cortando tomates. Pusieron la mesa y se sentaron a comer. Hablaron de trabajo. Ezra contó incidentes en el centro de negocios donde trabajaba como jefe de seguridad. Rebecca compartió noticias de su empresa de transportes, pero el padre intuía que su hija no le estaba contando algo. ¿Sabes, papá?, dijo finalmente, apartando su plato. ¿Recuerdas cuando mamá se enteró de que su mejor amiga la engañaba? Como ella dijo entonces, la traición no está en el hecho de engañar, es cuando alguien piensa que no eres digno de la verdad. Ezra dejó el tenedor a un lado. Llevaba mucho tiempo esperando esta conversación. Había visto lo atormentada que había estado su hija en los últimos meses. ¿Le ha pasado algo a Wesley? Rebecca se lo contó todo. Los extraños viajes de negocios, la mujer del supermercado, las llamadas telefónicas susurradas. Hablaba con calma, casi con indiferencia, como si estuviera hablando de otra persona. Solo sus dedos girando nerviosamente la servilleta delataban su excitación. Al principio no quería creerlo, pensaba que me lo estaba imaginando, que me estaba alterando, pero ahora dejó de hablar, mirando por la ventana. Fuera lloviznaba, y las gotas caían por el cristal formando extraños dibujos. Ezra guardó silencio, dando a su hija la oportunidad de hablar. Recordó lo duro que había sido para Mary enterarse de la traición de su amiga. No había sido el hecho de engañar a su marido lo que la había estremecido entonces, sino el hecho de que alguien cercano a ella le hubiera mentido a los ojos durante años. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, Rebecca continuó. No es que estuviera haciendo berrinches o vigilando cada uno de sus movimientos. Simplemente estaba a su lado, queriéndole, confiando en él. Y él no terminó, pero su padre lo entendió. Estuvieron sentados así hasta la noche. Recordaron a María, hablaron de la vida, de lo fácil que era perder y lo difícil que era mantener la confianza. Ezra habló de su época en la policía, de lo importante que era confiar en tu compañero, de cómo una traición podía costar la vida. ¿Qué hago, papá?, preguntó Rebecca cuando empezó a oscurecer. Ezra negó con la cabeza. Es solo tu decisión, pequeña.
pero que sepas que siempre estoy de tu lado. Acompañó a su padre hasta la puerta, abrazándolo con fuerza, como cuando era pequeña. Sintió que le temblaban los hombros, pero fingió no darse cuenta. Su hija siempre había sido fuerte, como su madre. Podía soportarlo. Por la noche, Rebeca se quedó sentada en la cocina un buen rato, mirando viejas fotografías. Aquí estaba mamá en su casa de campo, plantando flores y sonriendo a la cámara. Aquí estaban ella y su padre pescando. Vacaciones en familia, la vida cotidiana, todos esos momentos en los que eran realmente felices. Entre las fotos había una tomada poco antes de la enfermedad de mamá. Los tres, mamá, papá y ella, entonces todavía estudiante. Mamá había hablado aquel día de la importancia de ser sincero con los seres queridos. Rebeca no prestó mucha atención a esas palabras en aquel momento. En el porche de la casa de campo, Wesley y Marla estaban desayunando, huevos revueltos, tostadas y café. El sol de la mañana brillaba entre las ramas de los manzanos que Rebeca había plantado. Marla hojeaba las noticias en su teléfono. Wesley repasaba el programa de trabajo del día. 2 viajes a las afueras hoy. Volveré tarde, dijo terminándose el café. Marla asintió sin apartar los ojos del teléfono. En las 2 semanas que llevaban viviendo juntos en la casa de campo, se habían acostumbrado a una cierta rutina. Él se iba a trabajar y ella se quedaba en casa, ocupándose de sus asuntos. Escucha. Marla colgó el teléfono. Tal vez haya llegado el momento de hablar con ella. ¿Cuánto tiempo podemos vivir en el limbo? Wesley arrugó la nariz. No era la primera vez que salía el tema. Marla pensaba que ya era hora de dejar las cosas claras. Él prefería retrasar la desagradable conversación. Entre semana, sus vidas fluían sin problemas. Wesley trabajaba mucho. Llamadas, reparaciones, instalación de equipos. Marla había pedido una excedencia en la clínica, diciendo que quería descansar del ajetreo del hospital. Cocinaba, leía, a veces iba a la tienda de comestibles. Por la noche se sentaban en la terraza. Wesley hablaba del día anterior y Marla le contaba sus planes para el futuro. Quería mudarse a otra clínica, quizá incluso a otra ciudad. Insinuó que a ambos les vendría bien un cambio de aires. «Te das cuenta de que esto no puede durar para siempre, ¿verdad?», preguntó una noche. «Tarde o temprano Rebeca se enterará. Es mejor decírselo tú mismo que esperar a que nos pille aquí». Wesley permaneció en silencio, contemplando la oscuridad del jardín. Sabía que Marla tenía razón, pero cada vez encontraba razones para aplazar la conversación con su esposa. Se trataba de un proyecto importante en el trabajo, o no estaba de buen humor, o simplemente le faltaba determinación. Los fines de semana salían de vez en cuando por la ciudad, de compras, al cine, simplemente a pasear. Wesley presentaba a Marla a sus colegas como una buena conocida. A ella no le importaba, aunque cada vez que se veían estaba un poco más callada. «Puedo conseguir un piso», dijo una mañana. «No tienes que vivir aquí exactamente». Wesley negó con la cabeza. Le gustaba la casita, era tranquila, acogedora. Además, Rebeca no había venido mucho últimamente. Marla empezó a hablar del divorcio, con cuidado, desde lejos. Dijo que llegaría a él de todos modos, que era mejor resolverlo todo de forma civilizada. Wesley escuchó, estuvo de acuerdo, pero no dio ningún paso concreto. A veces, por la noche, Marla se despertaba y se quedaba largo rato mirando por la ventana. La casa era ajena. Todas las cortinas, las servilletas, los cuadros de las paredes pertenecían a otra mujer. Una mujer que aún consideraba a Wesley su marido. Una mañana encontró un viejo álbum en el cajón de su escritorio. Fotos de Wesley y Rebeca, de su boda, de sus primeros años juntos. Parecían felices. Marla cerró el álbum y no volvió a abrir el cajón. «Podríamos empezar de nuevo», dijo una noche, «en otra ciudad, sin esas reticencias, sin mirar al pasado». Wesley la abrazó, la besó, pero no le respondió nada.
Los días se iban sumando en semanas. Se habían acostumbrado a su vida en común, a los pequeños rituales, el café de la mañana, el beso de despedida, las conversaciones nocturnas en el porche. Pero lo que no decían se interponía entre ellos, la cuestión del futuro, de una conversación sincera con Rebeca. Marla hablaba de ello cada vez con más frecuencia. Wesley prometió que hablaría con su mujer, pronto, la semana que viene, en cuanto terminara un proyecto importante. Ella fingía creerle, aunque ambos sabían que no hacía más que dar rodeos. Por las noches, cuando Wesley se quedaba hasta tarde en el trabajo, Marla pensaba a veces en Rebeca. ¿Cómo se siente al no saber que su marido lleva una doble vida? ¿Que hay otra mujer dirigiendo tu casa? ¿Que todo lo que te rodea es mentira? Rebeca nunca se dio cuenta de que un simple correo electrónico podía darle la vuelta a una vida. La empresa que instaló las cámaras de videovigilancia en el chalet le enviaba un informe mensual de actividad. Normalmente ni siquiera abría esos correos. Las cámaras estaban instaladas por seguridad, nada más. Esta vez, por alguna razón, decidió comprobarlo. Se conectó y abrió los registros del último mes. Por la tarde, el conocido coche de Wesley se detiene ante la casa. Ayuda a salir a una mujer morena, la del supermercado. Entran, y así día tras día. Hasta ese momento, en algún rincón de su mente, seguía esperando estar equivocada, que el extraño comportamiento de su marido pudiera explicarse por otra cosa, que se lo estaba imaginando. Ahora era imposible negar lo evidente. Avanzó por las notas. Aquí salen por la mañana. Wesley se va a trabajar y la mujer se queda, paseando por la propiedad, tendiendo la ropa, haciendo sus tareas habituales en la cocina, como se ve a través de la ventana del porche. Es como si llevara mucho tiempo viviendo aquí. Rebeca cierra el portátil y marca el número de su padre. Responde tras la primera señal, como si hubiera estado esperando su llamada. ¿Puedes venir? Tenemos que hablar. Ezra llegó una hora más tarde. Escuchó en silencio, revisó la grabación de la cámara. Su rostro permanecía impenetrable, solo la papada de sus pómulos delataba la tensión. Así que viven allí, resumió, en la casa que compró con su dinero, y ni siquiera intenta ocultarlo. Rebeca asintió. Extrañamente, no era tanto dolor o rabia lo que sentía, sino fría determinación. Era como si la última pieza del mosaico hubiera caído en su sitio, y ahora todo estaba claro como el cristal. «Quiero ir allí», dijo. «Ahora mismo. ¿Me acompañas?» Ezra miró el reloj. «¿Estás seguro? Quizá deberíamos esperar, prepararnos». «¿Prepararnos para qué? Para que mi marido viva con otra mujer en mi casa. Creo que ya he hecho la vista gorda durante demasiado tiempo». Acordaron salir en una hora. Rebeca subió al dormitorio y se cambió de ropa. Notó que no le temblaban las manos. Por primera vez en semanas, se sentía completamente lúcida. Sacó del armario las escrituras de la casa, el certificado de matrimonio y los extractos bancarios. Todo esto podría ser útil más adelante. Lo importante ahora era poner fin a esta farsa. En el coche, el padre conducía en silencio, mirando de vez en cuando a su hija. Ella estaba sentada, mirando a la carretera. Algo en su rostro le recordaba a Mary. Ella también podía serenarse así cuando había que tomar una decisión difícil. El trayecto hasta la casa duró una hora. Pasaron por lugares que les resultaban familiares. Allí se habían detenido él y Wesley a comer algo la primera vez que fueron a ver una casa. Allí habían recogido plantones para el jardín. Ahora todo parecía tan lejano, como si fuera la vida de otra persona. A la vuelta de la esquina apareció un pueblo de vacaciones. El coche de Wesley estaba aparcado delante de la casa, así que él también estaba allí. Tanto mejor. No tendría que mantener varias conversaciones. Ezra aparcó un poco más lejos, volviéndose hacia su hija. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? ¿Ahora mismo? Sí, respondió ella con sencillez. Deja de jugar al escondite, es hora de terminar esta historia.
Salieron del coche. Había una luz encendida en el porche de la casa de verano y se oían voces. Rebeca sacó las llaves de su propia casa. Era hora de recuperar no solo la casa, sino también el control de su vida. La puerta se abrió sin chirriar. Rebeca siempre se aseguraba de que las bisagras estuvieran engrasadas. La casa olía a carne asada y a alguna especia desconocida. Había una chaqueta de desconocido en el perchero y unos zapatos de mujer en la estantería. Él y su padre atravesaron el vestíbulo. Se oían voces procedentes del porche. Wesley decía algo y una mujer respondía con una carcajada. Rebeca abrió de un empujón la puerta del salón. Wesley y su compañera estaban sentados a la mesa del porche, con los restos de la cena, una botella de vino y velas. Una escena familiar cotidiana. Al ver a los que entraban, se quedaron helados. Wesley con la copa en alto, la mujer medio riendo. «No te levantes», dijo Rebeca con calma. «Sigue con tu cena. Estás en tu propia casa, ¿no?» Wesley se levantó de un salto, derribando el vaso. El vino se esparció por el mantel blanco, el mismo que Rebeca había comprado el verano pasado. «Rebeca, puedo explicarlo». «¿En serio? ¿Y qué podrías explicar? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí con tu amante? ¿Cuántas veces me has mentido sobre viajes de negocios?» La mujer, Marla, se levantó lentamente de la mesa. Llevaba puesto el vestido casero de Rebeca, el mismo que solía colgar en el armario del dormitorio. «Creo que voy a hacer la maleta», dijo con voz firme. «¿Para qué? Ponte cómoda. Ya te has instalado. Llevas mi ropa, duermes en mi cama, usas mi vajilla». Ezra se quedó en silencio en la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. Era como si su presencia añadiera aún más tensión a lo que estaba ocurriendo. «Escucha», Wesley dio un paso hacia Rebeca. «He querido decirte...» «¿Cuándo? ¿Después de vender la casa? ¿O cuando te hubiera pillado yo mismo?» «Oh, no, espera. Ya me había dado cuenta. Solo que tú no lo sabías». Marla empezó a recoger sus cosas de la mesa. Su teléfono, un libro, algunas cosas pequeñas. Sus movimientos eran tranquilos, como si lo que estaba pasando no le preocupara. «No pretendía causar problemas», dijo sin mirar a Rebeca. «¿Problemas? No, no querías. Simplemente vives en mi casa, te acuestas con mi marido y llevas mi ropa. ¿Cuál es el problema?» Wesley se revolvía entre ellos intentando explicar algo, que no querían que pasara, que había sucedido por sí solo, que iba a confesarlo todo. «Basta». La voz de Ezra sonó como un latigazo. «Recojan sus cosas y váyanse, los dos». Marla subió al dormitorio, al parecer para recoger el resto de sus cosas. Wesley la siguió, murmurando algo sobre papeles y llaves. Rebeca se quedó en la terraza. Se acercó a la mesa y ajustó el mantel. La mancha de vino se había difuminado hasta parecer un fantasioso mapa de un país inexistente. Se oyó una conversación apagada en el piso de arriba. Era evidente que Marla y Wesley discutían por algo. Luego se oyeron pasos en las escaleras. Bajaron. Marla con una bolsa de viaje y Wesley con un maletín. «Llaves», dijo Rebeca tendiendo la mano. Wesley dejó el bulto sobre la mesa. Hizo una pausa, como si quisiera añadir algo, pero ante la dura mirada de Ezra cambió de opinión. Salieron, primero Marla y luego Wesley. El sonido del motor al arrancar, el crujido de la grava bajo las ruedas. El silencio. Rebeca se hundió en una silla. Su padre se acercó y le puso la mano en el hombro. «Voy a hacer té», dijo simplemente. Ella asintió, mirando las velas de la mesa, que seguían encendidas como si no hubiera pasado nada, como si fuera una noche cualquiera en la casa de campo. Solo la mancha del mantel se extendía cada vez más, empapando la tela. Se hizo un gran silencio en la casa cuando Wesley y Marla se marcharon. Rebeca se levantó de la mesa y, sacando el teléfono, empezó a fotografiar metódicamente los rastros de su presencia. Ropa de desconocidos en el armario, maquillaje en el baño,
Notas con letra desconocida en la nevera. En la mesa de la cocina, una lista de la compra escrita a mano por Marla. En la papelera, recibos de la tienda local. Rebeca lo fotografiaba todo, sin perderse detalle. Ezra observaba a su hija en silencio apoyado en el marco de la puerta. El ruido de un coche que se acercaba les hizo volverse. Wesley había vuelto, solo, sin Marla. Se quedó inmóvil en el umbral de la cocina, desviando la mirada de Rebeca a su padre. «Quiero recoger unos papeles». «Fuera». Ezra lanzó brevemente. «Mira, sé que es culpa mía, pero hablemos como adultos». ¿Como adultos? Ezra dio un paso adelante. Los hombres adultos no traen amantes a la casa de su esposa. Los hombres adultos no mienten durante meses. Fuera. Rebeca siguió haciendo fotos, como si no se hubiera dado cuenta de su conversación. En el cajón del dormitorio había papeles de Wesley, el botiquín del cuarto de baño, la medicación de otra persona. Podría ser útil en caso de divorcio. La puerta principal volvió a chirriar. Marla había vuelto. Pasó junto a Wesley, congelado en la puerta de la cocina, y subió. Unos minutos después bajó con otra bolsa. «Olvidé algunas de mis cosas», dijo, deteniéndose en la puerta. «Sabes, Rebeca, y él nunca dijo nada malo de ti. Solo dijo que erais personas diferentes, que el matrimonio se había agotado». «Marla, no», intentó detenerla Wesley. «¿Por qué no lo haces? Hácelo saber. Sabe cómo te quejabas de que estuviera obsesionada con el trabajo, que lleváis mucho tiempo viviendo como vecinos, que os falta calidez, comprensión». «Ya basta». La voz de Ezra sonaba amenazadoramente tranquila. «Una palabra más, y olvidaré que eres una mujer». Marla sonrió. «Sí, claro, protegiendo a tu hija. Y pregúntale, ¿cuándo fue la última vez que se interesó por la vida de su marido? ¿Cuándo le preguntó cómo estaba?» Rebeca continuó su metódico trabajo. El estudio mostraba signos de la presencia de otra persona. En la estantería, libros desconocidos. En el armario, cosas extrañas. Clic, clic, clic. El teléfono captaba cada detalle. «Le quería, ¿verdad?», dijo de repente, sin volverse. «Pero no creía que tuviera que demostrárselo todos los días». Wesley se sacudió como si recibiera un golpe. Marla guardó silencio durante media palabra. «Ahora fuera». Rebeca se volvió hacia ellos. «Los dos, y coged todas vuestras cosas. Lo que quede irá al contenedor». «Mis papeles», Wesley comenzó, «estarán con mi abogado, junto con las fotos tuyas montando aquí tu nidito de amor». Ezra dio un paso hacia Wesley. «¿Todavía estás aquí?» El hombre se arrastró hacia la puerta. Marla ya estaba de pie en el porche, agarrando una bolsa entre las manos. «¿Sabes qué?», dijo por última vez. «Es culpa tuya, ¿no? No puedes tratar el amor como una contabilidad con frío cálculo y...». Ezra le cerró la puerta en las narices. El sonido del coche alejándose de nuevo. Rebeca subió al dormitorio. La ropa de cama contenía el olor de otro hombre. Empezó a bajarla, arrugándola y tirándola al suelo. Ezra la ayudó en silencio, recogiendo las cosas que ella había dejado atrás con las prisas. El teléfono en sus manos seguía registrando las pruebas, la cama arrugada, las pertenencias esparcidas, los signos de la vida de otra persona en su casa. Podría ser útil más adelante, cuando empezara el proceso de divorcio. «¿Sabes?», dijo mirando otra foto. «Pero yo le quería de verdad, solo que no sabía cómo demostrárselo». Ezra pasó el brazo por los hombros de su hija. «No es culpa tuya. Hay gente que no sabe apreciar lo que tiene». Siguieron limpiando, metódicamente, habitación por habitación. Rebeca sacaba fotos. Ezra metía las cosas en bolsas de basura. Todo lo que les recordara la traición debía desaparecer. El día estaba terminando cuando Ezra regresó de la ferretería con cerraduras nuevas. Rebeca estaba sentada en el porche, revisando las grabaciones de seguridad en su portátil. A juzgar por las fechas del vídeo, Wesley y Marla
Habían empezado a venir con regularidad hacía unos 2 meses, primero por poco tiempo, fines de semana o noches, luego cada vez más a menudo y durante períodos más largos. Ezra empezó a cambiar las cerraduras, primero de la puerta principal y luego de la trasera. Sus movimientos eran precisos, exactos, seguros. La experiencia de ser policía. Rebecca siguió revisando las cintas, guardando metódicamente las que mostraban rostros. Llamaron a la puerta. Una vecina, la señora Bethany, una anciana profesora jubilada. Vivía en la casa de enfrente y conocía a todos los vecinos. «Los vi salir», dijo, tomando asiento junto a Rebecca. «Llevo mucho tiempo queriendo contártelo, pero no me he atrevido. No me siento cómoda entrometiéndome en la vida de los demás». Resultó que los vecinos se habían dado cuenta de la rareza hacía tiempo. Wesley empezó a venir con una mujer extraña mientras Rebecca estaba en el trabajo. Al principio pensaron que era un pariente o un colega. Luego empezaron a fijarse en su comportamiento. Demasiado familiar. ¿Recuerdas a Stepan Ivanovich de la cuarta comisaría? Una vez fue a pedirle prestada una herramienta y esta mujer le abrió la puerta. En bata, la señora Bethany negó con la cabeza. Ezra terminó con las cerraduras, se unió a su conversación. Pidió detalles a su vecina. ¿Cuándo venían? ¿Con qué frecuencia? ¿Quién más estaba de visita? Su hábito profesional de recabar información no había desaparecido. Resultó que Marla se había instalado en el pueblo, iba a la tienda, saludaba a sus vecinos. Algunos incluso empezaron a considerarla la nueva esposa de Wesley, que la había presentado a todos como una amiga íntima. Rebecca escuchaba en silencio. En la pantalla del portátil parpadeaban imágenes de la vida de otras personas en su casa. Marla tendiendo la colada, Wesley arreglando algo en el jardín, ellos sentados juntos en el porche. Escenas domésticas ordinarias que ahora se convertían en pruebas de traición. Por la noche, llegó el manitas que Ezra había llamado para cambiar el código del sistema de alarma. Mientras él jugueteaba con el sistema, Rebecca recorrió la casa, haciendo una lista de lo que había que hacer. Cambiar la ropa de cama, tirar el resto de sus pertenencias, comprobar si faltaba algo de valor. En el despacho había una caja fuerte abierta con papeles esparcidos, escrituras de la casa, seguros, algunos contratos antiguos. Rebecca revisó metódicamente cada carpeta, colocándolas en una caja aparte. Todas ellas podrían ser útiles para un abogado. Ezra se puso a trabajar en las cámaras, comprobando su ubicación y configurando los sensores de movimiento. Ahora el sistema iba a enviar notificaciones al teléfono de Rebecca cada vez que hubiera alguna actividad cerca de la casa. Los vecinos se fueron acercando uno a uno, algunos con la excusa de pedir sal prestada, otros simplemente para mostrar su apoyo. Le contaron que habían notado algo raro hacía tiempo, pero no sabían cómo denunciarlo. Rebecca escuchaba estas historias con una especie de calma distante. Había oscurecido cuando ella y su padre terminaron sus tareas. Habían revisado la casa, cambiado las cerraduras y reconfigurado el sistema de alarma. Sobre la mesa había una impresionante pila de fotos impresas y una lista de testigos. Vecinos dispuestos a confirmar que Wesley y Marla vivían juntos. ¿Te vas a quedar?, preguntó Ezra, observando cómo su hija guardaba los documentos en una carpeta. Rebecca negó con la cabeza. «Me voy a casa. Tengo que prepararme para mañana a primera hora. Tengo una reunión con el abogado». Recorrió la casa una vez más antes de salir, comprobando las ventanas y las puertas. Se quedó en el dormitorio, donde aún podía oler el olor de otra persona, a pesar de las ventanas abiertas. Tendría que hacer reformas, cambiar el papel pintado, comprar muebles nuevos, borrar todo rastro de lo que había pasado aquí. En el porche, él y su padre tomaron el té. Hablaron de cosas prácticas, cómo redactar los papeles del divorcio, qué hacer con los bienes adquiridos conjuntamente, si debían vender la dacha o quedársela. «¿Sabes?», dijo Rebecca, mirando hacia la oscuridad del jardín.
Menos mal que los vecinos lo vieron todo, menos que demostrar en el juicio. El piso de la ciudad estaba desacostumbradamente silencioso. Rebeca estaba sentada en la cocina mirando viejas fotografías. Aquí estaba su primera cita con Wesley. Ella llevaba un vestido azul y él sonreía torpemente a la cámara. La boda, modesta, solo amigos íntimos y familiares. El primer fin de semana en la dacha, plantando manzanos y haciendo planes. Ahora, mirando atrás, se daba cuenta de cosas ante las que antes había hecho la vista gorda. Sus repentinos viajes de negocios no habían empezado hacía 2 meses. Antes de eso, había habido llamadas telefónicas en la otra habitación por las tardes, excusas extrañas para no ir al campo, retrasos inexplicables en el trabajo. Ezra llegó sin avisar, llamando al timbre con una bolsa de la compra en la mano. En silencio, entró en la cocina y empezó a preparar el desayuno, como cuando Rebeca era pequeña y su madre estaba de viaje de negocios. ¿Sabes?, dijo, cortando verduras para una tortilla. Tu madre tampoco se dio cuenta enseguida de que su mejor amiga mentía. No quiso darse cuenta. Dijo que ni hablar, que me lo habría contado. Rebeca recordó aquella historia. Mamá había sido amiga de Clara desde el instituto, eran como hermanas. Y entonces resultó que Clara tenía una aventura con el marido de su amiga común. Mamá no perdonó entonces, no el engaño al marido de otra, sino las mentiras, la traición a la confianza. Yo tampoco quería ver, ¿verdad? Rebeca removió el café frío. ¿Recuerdas el mes pasado cuando canceló nuestro viaje a la costa? Dijo que era una emergencia en otra ciudad, y encontré un recibo del supermercado local fechado ese día. Me convencí de que había un error en la fecha. Ezra escuchó en silencio. Los huevos revueltos en la sartén empezaban a dorarse, un olor apetitoso recorría la cocina. Y entonces me di cuenta de que empezó a afeitarse más a menudo. Solía pasar días enteros sin afeitarse. Decía que en el trabajo nadie podía verlo. Se compró una colonia nueva, empezó a cuidarse. Pensé que quizá había decidido cambiar su vida para mejor. Desayunaron en el balcón. El sol de la mañana iluminaba los tejados de la ciudad y, a lo lejos, se oía el ruido de la ciudad despierta. Mamá decía a menudo, lo peor no es la traición en sí, sino cuánto tiempo nos negamos a notarla. Rebeca dejó el tenedor a un lado. Entonces no sabía lo que quería decir. Ahora sí. Ezra le contó cómo había conocido a su madre, de guardia en el hospital donde la habían ingresado con una intoxicación leve. Ella trabajaba como periodista, investigando una historia complicada. Él seguía siendo policía y se cruzaba a menudo con periodistas. ¿Sabes lo que me impresionó de ella? No la belleza, ni siquiera la inteligencia. Era su honestidad. No sabía mentir, ni a los demás ni a sí misma. Decía que la vida era demasiado corta para fingir. Rebeca recordaba a su madre exactamente así, directa, honesta, a veces hasta la dureza. Quizá por eso no se había dado cuenta de los primeros indicios de engaño por parte de Wesley. Simplemente no estaba acostumbrada a encontrar dobles fondos en las palabras de las personas cercanas a ella. Puse las cámaras en la dacha a propósito, dijo de repente. No por los ladrones, sino por una extraña premonición. Pero incluso cuando empecé a notar movimientos regulares en las grabaciones, me convencí a mí misma. Parecía una coincidencia, un accidente. El día se iba calentando poco a poco. Ella y su padre revisaron viejos álbumes y encontraron fotos de ella con su madre, en la casa de campo, en la ciudad, de viaje. Siempre sonreía abiertamente mirando directamente a la cámara. Cuando se enteró de lo de Clara, lo primero que hizo fue ir a verla, recuerda Ezra. No para escandalizar, sino para hablar. Dijo, no veo por qué no podías decir la verdad. Habríamos encontrado una salida. Rebeca se preguntó si podría hacerlo. Simplemente ir a ver a Marla y hablar tranquilamente. O preguntarle directamente a Wesley qué estaba pasando. Probablemente no.
Había pasado demasiado tiempo reuniendo pruebas, preparándose para un enfrentamiento. A última hora de la tarde, habían ordenado todas las fotos. Rebecca puso las de Wesley en una caja aparte para que él pudiera tenerlas si las quería. El resto las ordenó en álbumes. Infancia, adolescencia, vacaciones familiares con sus padres. ¿Sabes qué es lo más frustrante?, dijo, cerrando el último álbum. No el hecho de haber engañado. Es que tardara tanto en darme cuenta de lo evidente, poner excusas, creerme explicaciones ridículas. Mamá no me habría entendido. Ezra puso su brazo alrededor de los hombros de su hija. Mamá habría dicho que lo importante no es cuánto tiempo cerraste los ojos, es que hayas encontrado la fuerza para abrirlos. El primer día de trabajo después del incidente empezó como de costumbre, con una taza de café y revisando el correo. Rebecca llegó deliberadamente a la oficina antes que los demás, para poder repasar tranquilamente los documentos y trazar un plan de acción. Su teléfono vibró. Un mensaje de Wesley. Sin leerlo, lo borró. Un minuto después llegó otro, y otro más. Al comienzo de la jornada laboral, había bloqueado su número, su correo electrónico y todos los mensajeros. Nadie en el trabajo sabía nada, y eso era bueno. Podía sumergirse en la rutina habitual. Rutas de reparto, horarios, informes. Las cifras no mienten, con ellas todo es sencillo y claro. El abogado que le había recomendado su padre concertó una cita para el día siguiente. Rebecca preparó metódicamente los documentos: certificado de matrimonio, documentos inmobiliarios, impresiones de las cámaras de vigilancia, declaraciones de los vecinos. Aquella tarde, Wesley la esperaba en la puerta principal. Ella pasó de largo sin detenerse. Él la siguió hasta la puerta, hablando de amor, de errores, de segundas oportunidades. Ella cerró la puerta sin escuchar. Ezra llamaba todas las noches. Hablaba de su día, le preguntaba cómo le iba. Ni una sola vez mencionó a Wesley, pero Rebecca sabía que su padre siempre estaba al teléfono cuando ella llamaba. En el trabajo, estaba ocupada con proyectos urgentes. 2 clientes importantes habían decidido renovar sus planes logísticos. Rebecca se quedaba despierta hasta altas horas de la noche, haciendo horarios y calculando rutas. Le ayudaba a no pensar en el piso vacío. Wesley empezó a enviar cartas a través de servicios de mensajería. Largos mensajes con explicaciones, disculpas, peticiones para hablar. Ella los guardaba en una carpeta aparte sin leerlos. Podrían ser útiles en el divorcio. El viernes llegó Marla, que esperaba fuera del despacho. Rebecca la vio desde lejos y se volvió hacia la entrada de la oficina. El guardia, un viejo conocido de su padre, asintió comprensivo y no dejó pasar a la intrusa. Pasó el fin de semana en la dacha. Tenía que terminar el inventario para el divorcio. Ezra la ayudó, haciendo fotos, listas y comprobando documentos. Encontró algunas cosas valiosas, desaparecidas durante la veillée de Wesley y Marla. El lunes fue la primera reunión con el abogado. Escudriñó los documentos, especialmente interesado en las cintas de las cámaras. Dijo que la base de pruebas era buena, el juicio debería ir rápido. Wesley intentó ponerse en contacto a través de amigos comunes. Rebecca se lo explicó educada pero firmemente. Todas las preguntas a través de abogados. Algunas personas no entendieron, juzgaron su rigidez. Ella no dio explicaciones, se limitó a apartar a esos bohosmo de su vida. En el trabajo había nuevos proyectos que exigían un compromiso total. Se metía de lleno en ellos. Cálculos, reuniones, negociaciones. Sus compañeros observaban su concentración y eficacia, sin darse cuenta de la tormenta que se desataba en su interior. Por las tardes solía pasear por la ciudad, yendo donde podía, mirando escaparates, gente, coches. A veces llamaba a su padre y hablaban de todo menos del inminente divorcio. El jueves, Wesley la alcanzó en el aparcamiento de la oficina. Intentó bloquearle el paso, la agarró del brazo.
El guardia de seguridad llamó a la policía, otro informe para solicitar el divorcio. En casa, empezó las reformas. Reorganizó los muebles, cambió las cortinas, tiró todo lo que le recordaba a su vida juntos. Ezra ayudaba en el duro trabajo, además de contar anécdotas divertidas de su servicio en la guardia. El viernes llegó la notificación oficial de que había comenzado el proceso de divorcio. Rebeca dejó el expediente en la estantería y durmió profundamente por primera vez en una semana. Pasó el fin de semana con su padre. Fueron a pescar, como cuando era niña. Se sentaron en la orilla, en silencio, mirando el agua. Ella no quería hablar, todo estaba claro. El lunes la ascienden. Sus proyectos han supuesto un gran contrato para la empresa. Sus jefes reconocían su eficacia y profesionalidad. Solo su padre conocía el coste de su éxito. Marla envió una larga carta, llena de explicaciones y de una extraña solidaridad femenina. Rebeca la quemó en el patio trasero de la casa de campo, viendo cómo las llamas devoraban las hojas escritas. 15 días después tuvo lugar la primera vista judicial. Rebeca se mostró serena y tranquila, respondiendo con claridad y sin rodeos. Wesley parecía confuso, intentando mantener una conversación privada. El juez frustró severamente estos intentos. Esa noche cenó con su padre en su restaurante favorito. Hablaron de su trabajo, de sus nuevos proyectos, de planes para el futuro. Ni una palabra sobre el pasado. Al día siguiente compró un coche nuevo. Lo había estado posponiendo durante mucho tiempo. Ezra la ayudó a elegir, regateó con el vendedor, comprobó los documentos. Como en los viejos tiempos, cuando le compró su primera bicicleta, la vida se acomodaba poco a poco. Trabajo, casa, reuniones con su padre, viajes ocasionales a la casa de campo. El teléfono de Wesley permanecía bloqueado, las cartas devueltas sin abrir. El último día de octubre, el proceso de divorcio estaba a punto de concluir. Gracias a las pruebas recopiladas de forma competente y a la clara posición del abogado, todo salió según lo previsto. El piso quedó en manos de Rebeca, que lo había comprado antes de casarse. Decidieron vender el chalet y repartirse el dinero. Los bienes adquiridos en común no eran muchos, sobre todo muebles y electrodomésticos. Rebeca regresó a pie del juzgado. El tiempo era sorprendentemente cálido para ser otoño. En la calle principal habían abierto nuevas tiendas y en los escaparates ya se veían los primeros adornos navideños. Caminó despacio, observando los cambios que se habían producido mientras ella había estado inmersa en el proceso de divorcio. Fuera del nuevo café con ventanas panorámicas, vio a Marla. Estaba en la entrada, hablando animadamente por teléfono y riendo. Llevaba un abrigo nuevo, el pelo peinado y una gran bolsa de papel de la tienda de ropa en la mano. Parecía perfectamente feliz, como si toda aquella fea historia nunca hubiera ocurrido. Rebeca aminoró el paso. Hasta hacía un mes, la visión de aquella mujer le había revuelto las entrañas. Ahora miraba a Marla casi con curiosidad, como a una desconocida que se hubiera encontrado por la calle. Marla no se fijó en ella, siguió hablando por teléfono y de vez en cuando se arreglaba el pelo con la mano libre. Probablemente estaba hablando con Wesley. Por lo que sabía Rebeca, seguían viéndose. Rebeca pasó a su lado sin detenerse. No tenía ningún deseo de acercarse a ella, de decirle lo que pensaba, de montar una escena, nada de eso. Era como si todas las emociones relacionadas con la traición de su marido y su amante formaran parte del pasado. Por la noche, le contó a su padre el encuentro. Se sentaron en un pequeño restaurante al que ella y su madre iban a menudo. Ezra la escuchó atentamente y negó con la cabeza. «Sabes, tu madre solía decir que el mayor castigo para un traidor no es la venganza, sino la indiferencia. Cuando una persona se vuelve tan poco importante que ni siquiera evoca emociones». En una mesa vecina, una joven pareja discutía animadamente, haciendo planes para el futuro. Rebeca se dio cuenta de que su conversación no le causaba ni envidia ni amargura,
solo indiferencia. Al día siguiente llegó una carta del abogado. Todos los documentos estaban listos, faltaban las últimas formalidades. Rebeca firmó los papeles sin siquiera releerlos. Se sabía el texto casi de memoria. La casa ya estaba a la venta. El agente inmobiliario informó de las visitas, los posibles compradores y las pujas. Rebeca no entró en detalles. Había dejado que su padre se encargara de la venta. Solo quería cerrar este capítulo de su vida lo antes posible. Por la noche, mientras ordenaba cosas viejas, encontró un álbum de fotografías de su boda. En el pasado, un hallazgo así habría provocado una tormenta de emociones. Ahora se limitaba a poner el álbum en una caja de cosas para Wesley, para que se lo quedara si lo quería. En el trabajo, la habían ascendido a jefa del departamento de logística. Las nuevas responsabilidades exigían una dedicación total, y eso era bueno. Menos tiempo para pensamientos innecesarios. El viernes llamó el abogado. Había algunas preguntas sobre la división de bienes. Rebeca discutió tranquilamente los detalles, aceptó concesiones en pequeñas cosas. No hacía tanto tiempo que habría luchado por cada pequeña cosa, ahora le parecía poco importante. Pasó el fin de semana organizando el piso a su gusto, reorganizó los muebles, compró cortinas nuevas, colgó otros cuadros. Ezra ayudó en las reformas, mientras compartía noticias de su vida. El domingo, él y su padre salieron de la ciudad, solo para dar un paseo por los bosques otoñales. Hablaron de trabajo, de sus planes de jubilación, de la posibilidad de mudarse a otra parte de la ciudad. Ni una palabra sobre Wesley y Marla. Esa noche, de camino a casa, volvió a pasar por delante del café. Marla no estaba allí, pero Rebeca se dio cuenta de que ni siquiera recordaba qué ropa se había puesto aquella tarde. Era como si no hubiera visto a una persona viva, sino a un extra cualquiera en el ajetreo de la ciudad. El sol de abril inundaba el chalet. Rebeca estaba de pie en el porche, mirando el jardín. Los manzanos que habían plantado antes ya estaban hinchados de capullos. Los nuevos propietarios se mudarían en una semana, justo a tiempo para el comienzo de la temporada de jardinería. Ezra estaba en el garaje guardando las últimas herramientas. Ya habían sacado algunas cosas, pero aún quedaban cosas. Algunos libros, vajilla vieja, herramientas de jardinería. Algunas se las llevarían con ellos, otras se las dejarían a sus nuevos dueños. ¿Te imaginas? Llegó la voz de mi padre desde el garaje. Ayer hubo un caso así en el trabajo. Llega un nuevo inquilino de la oficina, todo importante, con traje. Y nuestro torniquete funciona mal. Le deja entrar o salir. Se quedó atascado y empezó a gritar que estábamos todos despedidos. Y luego resultó que no era un hombre el que había venido, sino que se había equivocado de dirección. Rebeca sonrió, doblando los paños de cocina en una caja. A su padre le gustaba contar historias así, de su trabajo como jefe de seguridad del centro de negocios, de la vida de los inquilinos, del día a día de los guardias. Era un día cálido y decidieron almorzar en la veranda por última vez. Ezra sacó un termo de sopa y bocadillos. Hablaron de todo tipo de cosas. Los planes de él de jubilarse dentro de un año, los nuevos proyectos de ella en el trabajo. «Escucha», dijo papá, sirviendo el té. «¿Te acuerdas de cuando tú y yo íbamos a pescar? Allí, junto al viejo molino. Pasé por allí el otro día. El lugar no ha cambiado nada. Podríamos ir el próximo fin de semana». Rebeca recordaba aquellos viajes. Ella y su padre se levantaban de noche, cargaban los bártulos en el coche y conducían por carreteras desiertas. Mamá solía llevarles un termo con café y bocadillos. Casi nunca pescaban, solo se sentaban en la orilla, hablando de todo lo que había en el mundo. Aún quedaban rastros de la antigua vida en la casa. Viejas fotografías en las paredes, algunos cachivaches en las estanterías. Decidieron dejar todo esto a los nuevos propietarios, un matrimonio con 2 hijos, que crearan su propia historia. Rebeca recogió las cosas que quedaban en el salón.
Me alegro de que fuera esa familia la que compró la dacha. ¿Viste a sus hijos correteando por la propiedad durante la inspección? Hacía tiempo que no se oía aquí la risa de un niño. Ezra sacó otra caja del garaje. Revistas viejas, algunos manuales, documentos de equipos estropeados hacía tiempo. Todo fue a parar a la basura. Una nueva vida requería despejar el espacio. El día se acercaba al atardecer. Cargaron las últimas cajas en el coche, cerraron las ventanas, comprobaron los grifos y los interruptores. Rebeca recorrió las habitaciones por última vez, vacías, limpias, listas para los nuevos ocupantes. ¿Y qué pasa con la pesca?, preguntó papá cuando estaban a punto de subir al coche. Vamos, sonrió Rebeca. Solo que tendré que comprar cañas de pescar nuevas. Tiré las viejas en invierno. Condujeron por la carretera del atardecer, y Ezra habló de sus planes para la jubilación. Quería viajar, tal vez comprar una casita en algún lugar del campo. Rebeca escuchó y pensó que probablemente era la primera vez en mucho tiempo que se sentía verdaderamente libre. Por la tarde, ya en la ciudad, fueron a una tienda de pesca a elegir aparejos para futuras salidas. Ezra pasó largo rato explicando al vendedor qué tipo de cañas de pescar necesitaban, recordando algunos términos especiales. Rebeca estaba a su lado y sonreía, como cuando eran niños. Al día siguiente llamaron al agente inmobiliario, aclararon los últimos detalles del trato. Todos los documentos estaban listos, solo faltaba firmarlos. Empezaba una nueva página de la vida con borrón y cuenta nueva. Eligieron unas cañas de pescar sencillas, como las que Ezra había utilizado una vez para enseñar a la pequeña Rebeca a lanzar un sedal. En la caja, su padre sacó una cartera vieja y gastada, la misma que había usado una vez para comprar aparejos para su primera salida de pesca juntos. ¿Sábado a las 5 de la mañana?, preguntó mientras salían de la tienda. A las 5, asintió Rebeca. Prepararé un termo de café.